Tomamos contacto con Pablo Barberis, que es politólogo y docente e investigador de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario. Pablo, buen mediodía. Lisandro León y Diego Fiori te saludan. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Lisandro, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bueno, veníamos tratando de analizar un poco lo que significó la salida de Adorni. ¿Cuál es tu primera lectura después de lo que fue el comunicado que dio a conocer el sábado por la tarde, previo a el partido de la selección argentina? Bueno, la primera impresión es que no han logrado ponerse de acuerdo al interior del gobierno de qué manera hacer esto de manera más prolija y conducente para evitar las imágenes que esta forma deja, ¿no? Que son las de una salida a las apuradas con desacuerdo claro de quien fue hasta ahora una parte nodal de la mesa chica de este gobierno y que, bueno, aparentemente, como ustedes señalaban hace un ratito, estaba muy vinculado y de manera muy cercana a determinados intereses que toca a la pareja presidencial, que son los hermanos Milei, y bueno, claramente eso se resistió y me parece que se activaron todas las presiones a la vez, llegado el plazo de casi 4 meses de la primera novedad que pone en vilo a Adorni a esta parte, diciéndoles que lo de la semana pasada fue el último esfuercito, digamos, y que hoy por hoy lo que hace falta es que Adorni se vaya. No lograron hacerlo de otra manera y bueno, presión les llegó y me parece que Karina Milei, por lo que se sabe según la prensa, tuvo que resolver para que esto no se convierta el día de mañana en otra noticia, que es la escalada respecto del periodo de interpelación que se demoró, pero que no declinó. Uh-huh. ¿Le crees? Y eso hace una lectura también de cómo el gobierno se va a ver obligado, o ya se vio obligado, a compartir al menos públicamente parte de la cuota del poder que hoy detentaba, aunque ya vemos viniendo que el PRO está dentro de este gobierno desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Uh-huh. ¿Le crees a Manuel Adorni? No le creo absolutamente nada. Desde el día uno es una persona que cambia lo que ha dicho, que ha sobrescrito cada uno de sus argumentos acorde a la novedad de la última semana, y esto claramente estaba bien preparado para que la información que iba apareciendo sobre él no cesara, y eso lo ha llevado a una sucesión de errores que evidentemente hicieron insostenible su lugar ahí. Desde hace 4 meses a esta parte, todas las semanas tenemos una novedad respecto de su patrimonio, o una novedad respecto de sus maniobras, o una novedad respecto de movimientos que han tenido que ver aparentemente con ese injustificable aumento de su patrimonio. Pablo, ¿y qué gana el gobierno o cualquier fuerza política de sostener durante 3-4 meses, este tiempo que Adorni siguió estando en el cargo, a alguien que está extremadamente acusado de corrupción? Marco el extremadamente porque ya trascendió lo que es el círculo de la política, el círculo de los centros de estudios, por consultoras que hicieron, y fueron varias, encuestas a nivel país, un 75, 80, 82% de la población argentina considerando que Adorni es corrupto. ¿Qué gana, qué pierde? ¿O qué ganó, qué perdió el gobierno en sostenerlo todo este tiempo, como excelentemente marcabas, ¿no? Todas las semanas, hace 4 meses, te diría todos los días, se viene hablando de algo nuevo, negativo de Adorni. Bueno, ahí lo que aparentemente había es una resistencia a abandonar un estilo de conducción que es el que tiene el presidente, que es que nadie le torce el brazo en las cosas en las que él considera que no se deben meter con sus decisiones. Esto era algo guardado bajo 7 sellos y aparentemente lo involucraba o lo involucra muy directamente a los hermanos Milei. Pero bueno, ahí también había una resistencia respecto de quiénes eran los que le querían torcer el brazo con esto, y creo que ahí hay algo que se explica por la llegada de Santilli que ya era parte de este gobierno, pero que de alguna manera vuelve a ser
alguien vinculado todavía al PRO quien le da la salvación, de manera que la hipótesis de que Macri ronda la escena es probable, y yo entiendo que el gobierno también defendía esa trinchera. Hoy el gobierno está mucho más necesitado de apoyos que antes, o por lo menos cada vez que ocurre uno de estos necesarios cambios de gabinete, y han ido apareciendo los vínculos más cercanos al PRO, da la sensación de que hay algo ahí, más allá de la manifestación pública que haga Milei sobre esto, o el silencio cómplice que sostenga Macri, de que hay algo ahí que se va integrando y lo que se va conformando es una alternativa electoral, por supuesto antiperonista, que no pierda ese caudal histórico del 40% que obtiene el voto antiperonista en una primera vuelta. Tenga el nombre en este último caso en el 2023 de Milei o antes en 2019 el de Adorni, el de Macri, antes en 2015 el de Macri, y bueno, y ese techo que también llegó a exponerse en las elecciones del 2019. Hay algo ahí que Milei ya parece no controlar solo, y parte de lo que ha pasado en términos electorales tiene que ver con estos movimientos. Pero bueno, hay que articular, y él no quiere resignar que eso lo ha logrado hacer solo, y en este momento, dadas las condiciones en las que se encuentra su gobierno, para sostener un caudal electoral competitivo al 2027 va a necesitar de otros acuerdos. Y yo creo que eso era lo que él no resignaba. Yo creo que él entendía que el capital político que lo había colocado en la presidencia le pertenecía, aunque ya sabemos que en el balotaje se sumaron los votos de Bullrich. Luego Bullrich cambió un poco de esquema, pero ya se sabe que Bullrich cuando hace falta vuelve a los nichos anteriores o crea nuevos. Entonces, bueno, todo eso nunca fue verdaderamente un capital político puro de la Libertad Avanza. Siempre el macrismo creo que le facturó esa cuota electoral que lo ayudó en el 2023. Estamos hablando con Pablo Barberis, que es politólogo y docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Pablo, en ese esquema macrismo, Libertad Avanza, macrismo, ¿cómo juega Diego Santilli, que absorbe cada vez más poder? El Ministerio del Interior va a estar bajo su órbita como jefe de gabinete, que le dijo a Macri, todo bien, pero yo quiero que sea reelecto Javier Milei y demás. ¿Cómo juega ahí el poder que va a absorber Santilli en este nuevo cargo? Bueno, a ver, Santilli también expresa un cambio de estilo, o por lo menos si es que luego Milei le respeta absolutamente toda la libertad que aparentemente le está otorgando en este traspaso de mando, ¿no? Y claramente tiene un estilo de negociación muy diferente al del gobierno. Eso se ha notado ya en sus gestiones como ministro del Interior. Él no es alguien que se plante en la senda de la intransigencia, sino que es alguien que tiene alguna experiencia en hacer acercar intereses que están un poco partidos. Entonces, yo creo que va a haber un cambio de estrategia, lo que implicará también que el gobierno tenga que revisar esta posición del ministro Caputo de estar sentado arriba de la caja, porque yo creo que lo que queda para el 2027 respecto del gobierno es un poco más de generosidad para aquellos que van a tener que seguir blindándole legislativamente algunos favores, y para lo que pueda conformar el frente electoral del 2027, donde hay figuras de gobernadores que todavía están inciertas, y yo creo que él viene a trabajar eso. Lo veo más como una continuidad y una acumulación, pero claramente esa acumulación no es capital político único de Santilli, más allá de lo que se diga públicamente de lo que habló con Mauricio Macri. Ya se sabe también por un Twitter del expresidente del día de ayer, cuando él estaba entrando en la Casa Rosada para ir a hacer los últimos arreglos, estaba hablando con Macri, ¿no? Y entonces unos minutos después sale un Twitter aclaratorio ahí que en realidad no lo está bien parado, pero yo creo que es eso, es la cara para determinados sectores de la política de que hay un cambio de aire y que hay una negociación posible abierta
para el frente electoral 2027, y creo que ya los movimientos empezaron por ahí. Hoy a la mañana leía que siguen con la idea de levantar la PASO y que la PASO sería compensada por sistemas de colectoras, algo que está pensando ahí aparentemente como la forma electoral que se va a plantear desde el gobierno para la elección que viene. Bueno, hay que ver si todo eso le sale, si consigue los acuerdos legislativos para modificar electoralmente el panorama y bueno, y para eso yo creo que gobernadores y algunos sectores de la política que están con ganas todavía de darle apoyo a este gobierno van a estar atentos de esa generosidad que tendrá que venir, porque si no creo que se pueden abrir procesos de fugas de ciertas voluntades que hoy por hoy están todavía dentro de ese espacio. Pablo, ¿qué reflexión te lleva pensar el caso Adorni en particular, pero también los otros hechos que pueden estar vinculados a hechos de corrupción, a hechos de dudas en cuanto a la gestión y también mecanismo y trazabilidad de fondos, pensando en que La Libertad Avanza hizo su campaña básicamente con un manto impoluto de transparencia, diciendo que la política no sirve para nada, que todos los que estaban e hicieron política antes que ellos eran todos una mierda, que no servían, que había que tirarlos, que eran corruptos, que se llevaban todo a su casa. En 2 años y medio ese relato debería estar completamente quebrado, inclusive por el caso Adorni. De hecho, hay encuestas que ya tienen que ver con este tipo de elementos, más la repercusión de la política económica, donde se ve un quiebre en la credibilidad o sostener el volver a votar a La Libertad Avanza o Milei, ¿no? Donde se ha visto que un 70% no quiere la continuidad de La Libertad Avanza o Milei. Vuelvo. ¿Qué ensayo te lleva a pensar este tipo de elementos en comparación o tomando como elemento lo que fue la campaña purista de La Libertad Avanza? No sé si en este momento el electorado le da el valor que le damos a algunos respecto de la coherencia entre un mensaje de campaña y lo que efectivamente pasa. Yo cuando el derrotero de Adorni inició, el día que le empezó dando explicaciones sobre el viaje de su mujer y a la semana ya tenía más propiedades que la aloe vera, bueno, me lo imaginé inmediatamente como la María Julia de este gobierno, ¿no? Bueno, faltaba, decía en broma yo con algunos conocidos, la foto de Adorni con el tapado de piel. De manera que yo creo que él tiene el boleto picado, diríamos, en el barrio desde hace un tiempo y claramente, como decíamos al principio, como me hacían en la primera pregunta, esto claramente no favorece esa imagen y no se explica por qué lo han sostenido a este punto, salvo que está la amenaza de que él aparezca como arrepentido, o que está la amenaza de que vaya a hablar, o que está la amenaza de... Pero yo creo que ahí hay algo ahí que para Milei era intocable, más allá de lo que se diga de la corrupción. Por lo digo, a Milei tampoco parece importarle tanto esa parte de su discurso de campaña. No lo ha cuidado ese aspecto. La única que echó a un sospechado de corrupción respecto de los créditos del Banco Nación fue Petovelo, y todos los demás están haciendo la vista gorda y los negocios se están pasando dentro de los ministerios, porque al principio supimos lo de desarrollo humano, eso se cubrió bien, pero después siguió discapacidad, Andis, la moneda virtual, Libra. el Bitcoin presidencial, Libra. Bueno, yo creo que los episodios son muchos y si uno se pone a mirar, seguramente si no estuviera el caso Adorni estarían apareciendo otros casos más que seguramente en el futuro tendremos algunas novedades. No es algo, claramente es un gobierno que tiene serios problemas de corrupción y yo no veo un gran esfuerzo en eso, en disimularlo. Hay algo de todo esto que aparentemente a Milei en términos personales no lo afecta tanto. Bueno, sí, está bien, la gente cree que Adorni puede robar, pero no le achaca eso a
a Javier Milei como aparentemente sí se lo achacan a la hermana. Entonces es raro, porque en las encuestas aparece que la libertad está mal, pero que Javier Milei no está tan mal. Y todavía es una discusión para la política si ese nombre va a ser el que juega o no va a ser el que juega. Pero yo creo que todavía no están los números tan claros como para saber si sí o si no. A mí me parece que lo que va a definir la suerte electoral de este gobierno tiene que ver con la microeconomía, y eso es algo que si no se trabaja y que si no se producen los acuerdos internos entre Santilli y Caputo, este esquema pudiera no resultar. Y luego veremos en qué estado estamos con esto de la economía y con algunas indicaciones que puedan permitir cierto alivio en los bolsillos de la gente a la hora de votar el año que viene. Y en el mientras tanto creo que nos vamos a enterar de otros casos de corrupción y nos vamos a ir enterando de otras cosas de Adorni, y veremos si son tan importantes o no, y eso va a tener que ver con el estado general de otras cosas, y sobre todo el tema del bolsillo de los argentinos. Así que lamentablemente con cierto pesimismo moral tengo que decir que no me parece que sea la corrupción lo que está definiendo el hartazgo o la suerte de este gobierno en este momento, sino que eso tiene que ver más que nada con el estado del bolsillo. Y estas cosas obviamente lo desgastan adentro de la política, le achican margen a los resortes que quieren seguir sosteniendo esto, porque la verdad que ya nadie quiere poner la cara por un tipo así, y creo que eso es lo que le mostró la política a mí esta semana. Si vos te vas afuera a recibir un premio, acá hay cosas que vamos a tener que seguir cocinando, porque en esta no va la vida a todos, y en eso se la juegan gobernadores que también ponen la cara para Adorni, se la juegan políticos del territorio de la provincia de Buenos Aires, se la juegan jueces, nadie quería esto a esta altura, salvo Milei. Pablo, la última. ¿Hay una doble vara o distintas formas de medir la corrupción? ¿Depende de qué partido sea tal o cual? Sí, por supuesto. Por supuesto, vos fíjate que yo siempre hago una invitación a un cálculo muy rápido. Decime el vuelto de la obra pública de 12 años y comparémosla contra los 3.000 millones de dólares que estamos pagando por mes de servicios para sostener este dólar. ¿Y quiénes hacen ese negocio? ¿Y quién se llevó la hidrovía? ¿Y qué vuelto es eso? ¿Y quién se llevó estas formas de licitación en el Andí, que hasta están los mismos apellidos? Esa corrupción, la que hace la gente de dinero con gobiernos de la derecha en este país, nunca escala en la justicia federal. En cambio, la de los gobiernos populares, que son cajas mucho más chicas, pero que en todos los gobiernos están, eso se toma como si fuese el robo más grande de la corona. Aunque salgan después las topadoras a dar vuelta a la Patagonia y no encuentren nada, aunque la causa que tiene en la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner tiene una cantidad de vicios jurídicos que deben ser revisados nuevamente, a pesar de lo que la Corte dijo, y que claramente no es la misma forma en la que desfilan los exfuncionarios de un gobierno popular por la justicia luego, que es lo que ocurre con los funcionarios del anterior gobierno del PRO, o lo que va a pasar con esto seguramente, porque hay una corrupción que a Comodoro Pi le cae bien y otra que no. Pablo, gracias por este rato con el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario. Te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, buenas tardes.